¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la cuarta sesión del Seminario de Lectura Cine Latinoamericano, correspondiente al mes de junio. Hoy es jueves 12 de junio de 2025 y vamos a continuar el día de hoy con la revisión del capítulo número 4 titulado Utopía del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, obra de Paulo Antonio Paranaguá, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año 2003. Nos habíamos quedado en la página 73. Hoy vamos a iniciar la revisión del capítulo 4, Utopía, en la página 74. Aquí nos va a hablar Paranaguá que en América Latina la exhibición en las salas ha perdido su papel central en la economía cinematográfica y ha quedado reducida a un vestigio del pasado. El consumo latinoamericano de películas pasa por otros canales y soportes, cambiando las formas de diálogo y socialización. La demografía muestra que han pesado sobre todo el proceso de urbanización. El nomadismo de la exhibición primitiva tuvo que ceder el paso a una centralización de la distribución. La presencia o ausencia de una tradición teatral favoreció o perjudicó el desarrollo de la nueva atracción, es decir, del cine. La escasa urbanización de principios del siglo XX se vio compensada por la alta cuota de cosmopolitismo de las ciudades. La oleada se concentró fundamentalmente en Brasil, Argentina, Uruguay y Cuba, y al principio la mayoría venía de Italia, luego de España y Portugal, y en menor escala de Europa Central y Oriental, así como del Medio Oriente y el Extremo Oriente. Una segunda oleada de personas a las grandes urbes se va a caracterizar por la llegada de inmigrantes europeos que se produjo después de la Guerra de España y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. La demografía ayuda a entender a la vez el nomadismo de los primeros exhibidores y los polos o ciclos regionales de producción fuera de la capital. En la página 75 menciona que no obstante el siglo del cine coincide en América Latina con una explosión demográfica y una urbanización acelerada. El crecimiento ya no se explica solo por la inmigración, sino por la variación de los índices de natalidad y mortalidad. El proceso de urbanización resulta de migraciones internas. Al cosmopolitismo de principios de siglo suceden el nacionalismo y el populismo, sin que la idealización del desarrollismo sea incompatible con una añoranza de la provincia perceptible en tantas películas, como ya se ha mencionado en los capítulos anteriores. El siglo XX termina con grados de urbanización superiores al 80% en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Venezuela, superiores al 70% en México, Cuba, Perú, Colombia y Puerto Rico. La urbanización descontrolada ya no estimula como antaño nuevas formas de sociabilidad, sino el repliegue doméstico y la segmentación territorial favorables a la televisión. Así como el comercio cinematográfico acompañó en buena medida el ritmo de la urbanización, la inmigración tuvo un papel fundamental en la organización de la exhibición, la distribución y la producción, dice Paranaguá en la página 76. La progresiva superación de espectáculos basados en vistas documentales por narraciones argumentales de complejidad y amplitud crecientes chocaron con la relativa escasez de autores e intérpretes. En la página 77 menciona que la estabilización del teatro vernáculo tardó y quedó limitada en algunas ciudades. Se pregunta Paranaguá, ¿acaso no resulta sintomático que Buenos Aires, Río de Janeiro, México, La Habana, las principales cunas del teatro latinoamericano y del género chico criollo, sean también las sedes de las principales o de los principales estudios de la primera mitad del siglo XX? Dice además que la consolidación de los principales géneros fílmicos, el melodrama y la comedia, ambos con fuertes ingredientes musicales, también está vinculada
a la tradición teatral latinoamericana, independientemente de sus orígenes en Europa y Hollywood. El cine mudo exploró otros géneros como el filme policíaco, el de aventuras, el histórico, que siguieron existiendo pero sin amenazar el predominio del melodrama y la comedia. Tampoco puede menospreciarse la estrecha relación entre el teatro moderno y los movimientos de renovación cinematográfica a partir de la década de los 60. Las obras de Nelson Rodríguez van a alimentar el cinema novo brasileño, el teatro independiente porteño va a estimular el nuevo cine argentino, y en el caso de Cuba, su cine posrevolucionario encuentra sus antecedentes en Teatro Estudio de 1958. En Colombia, el Teatro Experimental de Cali crece en el mismo ambiente que el Cineclub del crítico y escritor Andrés Caicedo y los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo. En cambio, en México, las dificultades de renovación de la pantalla quizá tengan correlación con el escaso o tardío dinamismo en las tablas, es decir, en el teatro. En la página 78 dirá Paranaguá que el crecimiento de las ciudades latinoamericanas a principios del siglo XX va a originar otra clase de idealización contrapuesta a la anterior, una especie de utopía urbana. En Brasil, tal mentalidad se refleja en la cinta Sao Paulo, una sinfonía de la metrópoli de Rodolfo Rex Lustig y Adalberto Gemeni, una película de 1929. El espectáculo cinematográfico va a ocupar un lugar fundamental en la nueva cultura ciudadana. En la página 78 menciona que las particularidades de la ciudad colonial portuguesa inscribieron los cambios de hegemonía no solo en la arquitectura, sino en el mismo trazado urbano. Mientras la América española desarrolló sus implementaciones a partir de la Plaza Mayor y el diseño rectilíneo y geométrico de las calles, las poblaciones lusitanas se adaptaron al paisaje sin planificación predeterminada. En la página 79 va a hablar del caso de Francisco Serrador Carbonell, nacido en Valencia, muerto en Río de Janeiro, quien se había mudado a Madrid en busca de fortuna. Después de un tiempo en el puerto de Santos, se instala en Curitiba, en Paraná, donde va a prosperar sus negocios. Serrador y sus socios alquilan diversos teatros y finalmente crean el Parque Coliseo o Coliseo Curitibano en 1902, un parque de diversiones que pronto presenta proyecciones cinematográficas al aire libre en 1904. Los dos valencianos importan películas europeas distribuidas en Curitiba y en los estados aledaños. Pronto entran en competencia y conflicto con Marc Ferres por la representación de Pathé Frères y Gaumont. También en la capital paranaense llega a tener 4 cines, aparte del Coliseo, y en 1906 se traslada a Sao Paulo, donde inaugura el Bijou Theater con programas de la Vitagraph, Triangle, Biograph y Nordisk. Siguen otros cines también en Sao Paulo, Campinas, Santos, y también habla en la página 80 como en sociedad con Alberto Botello, Serrador empieza a producir noticieros a partir del año 1910. Justo en ese año, 1910, Francisco Serrador abre su primera sala en la capital de la República, el Chantecler. El exhibidor valenciano está presente en la Belle Époque carioca, caracterizada por un primer auge de la producción local y sobre todo por la expansión y consolidación del comercio peliculero. Serrador produce entonces películas cantantes de 1908 a 1910 y funda la Compañía Cinematográfica Brasileña en 1911, que terminará controlando 400 salas en todo el país. En la página 81 menciona que el proyecto de Serrador representaba una nueva utopía ciudadana en donde los rascacielos, que eran de 8 pisos,
coexistían con un centro urbano capaz de integrar a la comunidad por medio de las diversiones y la convivencia. En 1921, el empresario hace un largo viaje de 3 años a Europa, a Estados Unidos, para garantizar la importación de películas y visitar estudios. Ahí visita Hollywood, Francia, Berlín, y el sueño de Serrador se materializó en una serie de cines que varios fueron de él mismo, pero el proyecto incluía también teatros, un hotel, tiendas, confiterías, bares y restaurantes, edificios de oficinas, etc. El modelo era la Broadway que Serrador conoció personalmente durante su larga estancia en Estados Unidos. En la página 82 menciona que a pesar de la americanización ansiada y realizada, la Cinelandia mantuvo un indudable cosmopolitismo. La producción europea siguió contando con el apoyo de los Ferres y el cine Pathé. Europa dominó mucho tiempo el escenario del teatro municipal y las tablas presentaron espectáculos populares o cultos de artistas nacionales. El proceso fue largo, complejo. El gigantesco proyecto original de Serrador fue implementado apenas parcialmente. En la página 83 dirá Paranaguá que en lugar de apostar a una masificación del público, Serrador y otros exhibidores de la Cinelandia parecían preocupados en atraer a la élite de los barrios residenciales. El resultado fue, aún con un número de localidades modesto, comparado a lo que los parámetros en Estados Unidos marcaban, las salas pronto optaban por el espectáculo teatral. El creador de la Cinelandia reconocía la importancia del comercio peliculero, pero lo insertaba en una visión del ocio y las diversiones integrados en un solo espacio. Asociada a Serrador, la Paramount va a imponer la fórmula exclusivamente cinematográfica, compuesta por el noticiero, el dibujo animado y el largometraje. En la página 85, continuando con los aportes de Francisco Serrador, dirá que este personaje, junto con Marc Ferres en Brasil, Max Glucksmann en la Argentina o los Di Domenico en Colombia, son personalidades claves del primer tercio del siglo XX, auténticos pioneros de la transición entre la actividad artesanal y la continuidad empresarial. Dirá también Paranaguá que en la historiografía latinoamericana el anacronismo y el romanticismo derivados de la, entre comillas, política de los autores confieren mayor trascendencia a los bohemios con incursiones episódicas en la pantalla respecto a los empresarios que intentaban sentar las bases de una nueva actividad económica. En la leyenda dorada del cine latinoamericano, el exhibidor es, entre comillas, el malo de la película. Solamente hoy, al constatar el hundimiento del parque de salas y sus consecuencias fatales para la recuperación o la viabilidad de una producción local, es que empezamos a percibir la permeabilidad entre los diversos aspectos del fenómeno cinematográfico. En la página 86 menciona que la historiografía contemporánea del auge de la política de los autores ha contribuido a ocultar la importancia de los productores. Si bien es cierto que buena parte de los exhibidores prefirieron consolidar su comercio en lugar de invertir en una problemática industria, los productores de la primera mitad del siglo carecían a menudo de mayores vuelos y sumergían o entregaban sus energías y recursos a la aventura de cada película, a veces en una sola de ellas. Al contrario del nacionalismo que impregnó a los promotores del cine, la industria musical va a mantener una gran permeabilidad empresarial y melódica con el extranjero. Mayor aún fue la influencia foránea en la implementación de la televisión vinculada a las multinacionales de la publicidad y el modelo comercial norteamericano. En la página 87
Menciona que la potencia empresarial desplegada en la pantalla chica va a contrastar con la fragilidad de los productores de la pantalla grande. Y es que América Latina hereda de la colonia y sobre todo del modelo de esclavitud, también un modelo de desarrollo basado en la exclusión y no en la inclusión de las mayorías. Las altas tasas de analfabetismo fueron obstáculos para el consumo del cine. La industria musical, la radio y la televisión estaban más, entre comillas, sintonizadas con el público receptor. El interés radica en el género que conquistó la fidelidad de oyentes y telespectadores, es decir, la ficción, la radionovela y la telenovela, que se consolidan como el principal soporte del consumo masivo en ambos medios, es decir, en la radio y la televisión. No faltan elementos que establecen un puente entre radio, cine y televisión. El primer cine sonoro en América Latina fue a menudo un subproducto de estrellas, argumentos y programas provenientes de la radio. Mientras las relaciones entre radio y cine parecían favorecer a los productores de la pantalla, la televisión surge como un proyecto empresarial alternativo a la industria fílmica. En América Latina, durante los años 50 y 60, el número de televisores no es capaz todavía de vaciar a las salas de cine, pero desde mucho antes las inversiones se canalizan hacia el nuevo medio, dejando el cine en manos de los principales interesados en rodar las películas, es decir, en los mismos cineastas promovidos a la condición de realizadores productores por esta propia política de los autores. Una política, ya para finalizar el capítulo, compatible con el statu quo hegemónico y la indiferencia de las élites locales. Termina este capítulo Paranaguá diciendo que las utopías de los 60 tenían patas cortas. Hasta aquí la revisión de este cuarto capítulo titulado Utopía del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina de Paulo Antonio Paranaguá, un libro de la editorial Fondo de Cultura Económica, publicado en México en el año de 2003. Hasta aquí entonces la sesión del día de hoy. Los invito a que sigan la quinta sesión de este seminario de lectura, donde estamos trabajando, estamos revisando algo sobre cine latinoamericano. Mi nombre es Fernando Saldaña Benítez y los invito a escucharme el día de mañana a las 8 de la noche para continuar con la revisión de este interesante libro. Mientras tanto, que tengan excelente noche y nos escuchamos el día de mañana. Gracias.